Ya estamos de regreso, 10 de la noche, 17 minutos, y vamos a comenzar con el primer tema a desarrollar. Nair Klimasauskas, 26 años, el 5 de febrero del 2023, en un departamento de la Torre Pizarro, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán de Salta, la encuentran sin vida. Una de las primeras en llegar al lugar fue su mamá, fiscal penal en actividad, quien es testigo en esta causa. Recordemos que la expareja de Nair está imputado y llega a esta causa detenido. El próximo 28 de julio comienza el juicio, va a ser extenso, 15 audiencias, muchas pruebas, muchos testigos, y vamos a recordar en detalles este hecho. Está su papá, Rubén Klimasauskas. Le agradezco por acercarte, Rubén, como siempre. ¿Cómo te va, estimado? No, el agradecido soy yo porque me estás permitiendo, digamos, expresar y sobre todo poner en conocimiento cómo está la causa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te preparas para el juicio? Más allá de lo que tenés en el expediente, digo... Mal, o sea, mal. Es una situación pésima. Pésima. Lógicamente, lo único que podemos buscar es un poco de justicia, ¿no? Pero realmente es un tipo de experiencia que no se la deseo a nadie. O sea... Sí, sin lugar a dudas. Vos sabés, Rubén, que el programa intenta recordarle a la audiencia que está del otro lado estas historias que no son fáciles de contarlas. Exacto. Pero está bueno que la sociedad se entere también de esto porque es parte de la realidad. Me gustaría que le recuerde a los televidentes, a nuestra audiencia, qué le pasó a tu hija. Sí, y te aclaro, no es solamente porque no le pasó a uno, sino porque hay muchas mujeres que han pasado eso. El femicidio está a la orden del día, ¿no? Entonces, lo que uno, además de, digamos, de pelear por la justicia, por la muerte de mi hija, por otras muchas tantas que han pasado por lo mismo y quizás no pudieron hacer justicia, ¿no? Bueno, eso sí. Mira, te comento cómo fue el cosa. No fue, te hago una pequeña corrección. No fue el 5, sino el 19. Era el domingo de carnaval. Perfecto, exacto, lo corregimos. Sí, no hay problema. Bueno, ¿qué pasó? Yo estaba en Salta, me llamó mi mujer llorando que había muerto mi hija. Bueno, todavía no sabíamos nada. Bueno, ya pues después fuimos, qué sé yo. Y ahí comenzaron las cosas raras. En primer lugar, la pareja de mi hija, que es la que está acusada de femicidio ahora, cuando cayó mi hija del balcón, él bajó. Cualquiera se puede imaginar que si no la tiró la pareja, ¿no? Uno baja y va a ver qué puede hacer por la persona que está ahí. Claro. Quizá nada, porque bueno, mi hija ya estaba muerta. Si se resbaló, si fue un accidente, lo primero que haces es bajar y tratar de... Exactamente. Esa no fue la actitud de él. No, todo y esto consta en acta, están las filmaciones. O sea, no estoy hablando, digamos, porque a mí me parece, no, por eso, y vamos a tratar de hablar siempre de lo que consta en acta. Bien. Cosa que evitemos la subjetividad. Por supuesto, yo soy subjetivo con el tema, pero bueno, no quiero ser subjetivo, me cuesta mucho no serlo, pero veamos las cosas como realmente están sucediendo, ¿no? Tu hija cae de un cuarto piso. El edificio tiene cámaras de seguridad. Sí, pero no sé si andaban o había algunas casas de al lado que filmaron eso. Se lo puede ver a él que bajando. Sí, lo puede ver él bajando, acercarse al cadáver de mi hija. Se acerca. Sí. Levanta algo, no sé qué del piso, levanta algo, no comprobó ni siquiera los signos vitales de mi hija. O sea, ¿y qué hizo este muchacho? ¿Qué hizo? Se fue. Pero no es que le haya agarrado un ataque de nervio y salió corriendo sin rumbo. No, este señor se fue a la frontera. Al puesto 28. Recordemos que esto ocurre en Orán. En Orán, claro. Y están muy cerquita de la frontera. Lo más fácil que hay es muchos se han escapado por la frontera. Sí. Bueno, se fue a la frontera, escondió el auto, se fue a una cantera que tenía un pariente y le pidió que lo ayudara.
Ese pariente lo volvió a la ciudad de Orán, donde lo apresaron. Fue apresado, lógicamente. Sí, sí, sí. Principal sospechoso en ese momento. Bueno, es la primera anomalía. Que el tipo se acerca al cadáver de mi hija, se lleva y se escapa. Y no la dibujemos de otra. O sea, pues, no es un ataque de nervio que el tipo sale corriendo como loco. Claro. Bueno, eso, en ese momento, en esos días, porque estamos hablando de días, la fiscala que estaba a cargo pide la prisión preventiva para este tipo García Viarengo. Pidió la prisión preventiva y el juez Oyarzú, que no sé si está todavía suspendido por otra causa. Sí, está en otras causas más complejas. Sí, complicado. Donde hay mayores intereses. Bueno, vamos a hablar un poquito del juicio, que ese juicio duerme el sueño del justo, está cajoneado. O sea, Oyarzú era el juez de garantías. Oyarzú era el juez al que le cayó la causa. Bien. El primer juez, la primera instancia. Sí. Bien. Bueno, entonces él. Pero ¿qué hace este señor Oyarzú? Y ahí seguimos con las anomalías. ¿Qué pasa con Oyarzú? Cuando la fiscala le pide la prisión domiciliaria, la preventiva. La preventiva, ¿qué ocurre? Él la denegó. Dijo, no corresponde. Que siga en libertad. Exacto. Pero hablamos de días, todos los días. Y cuando... Entonces, después él le otorga la prisión preventiva domiciliaria. Exacto. Perdón. Sí. Él entrega la prisión preventiva domiciliaria. Bueno, acá en fiscal también, que eso ahí está viendo una injerencia del juez sobre el Ministerio Público. Lógico. Bueno. Pero bueno, está mal y eso no puede pasar. Pero además de eso, le da la prisión preventiva domiciliaria. Vamos a hablar un poquito al respecto de eso. ¿Qué pasó ahí? Una de las principales causas para que no se dé una prisión preventiva domiciliaria tiene lugar cuando existe peligro de fuga. Bueno, el tipo trató de fugarse. Se la dieron igual. Seguimos con la anomalía. Se la dio igual. No se hizo jamás. Se hizo el ambiental donde iba a estar el tipo. Claro, no se sabía dónde lo iban a dejar. Allá, bueno, que vaya allá. Claro, ¿el tutor quién? Bueno, sigamos con la anomalía. El tutor era el papá. El padre. El padre. Lo cual uno no tiene nada de malo. Un momentito. Sí. Veamos quién era el padre. ¿Quién es? Bueno, el padre, no me acuerdo el nombre, Viarengo. Recordemos que el principal imputado, para aquellos que no se acuerdan, se trata de Gustavo Ojito, así lo conocen, es el apodo, García Viarengo, ¿sí? El principal imputado en esta causa, expareja de Nair. Exactamente, totalmente. Aquí lo vemos en fotos. Ahí están los dos. Perfecto. Bueno, ahora, ¿quién era el papá? Porque eso es lo grave. Sí. El padre había sido condenado 2 o 3 años antes. ¿Condenado? Condenado, no juzgado, porque Sí. a mí me pueden decir, vos mataste a un tipo, yo demuestro que no. Claro. No, Sí. Claro, no, condenado por abuso de un menor. Bueno, a esa plantita... Ponen a que cuiden a un sospechoso de femicidio. Además no tenía la tobillera. Un desastre. Un desastre, digamos. Un desastre realmente. Cuando intentó irse a la frontera apenas ocurrió el hecho. Exactamente. Y aparte, no estaba loco de dolor, nada. El tipo manejó hasta la frontera. Claro. O sea, no estamos hablando de una persona que estaba fuera de eso. ¿Qué sé yo? Cuando yo me enteré que mi hija estaba muerta, yo voy a agarrar el auto. Me dicen, incluso amigos, ni se te ocurra agarrar el auto.
Porque Porque estás bajo alguna emoción. Sí, estás desbordado. A mí no me dejaron que yo me fuese a orar en el auto. Me llevó alguien, me llevó un amigo de mi hija, de mi otra hija, mi hija menor. Claro, porque no estaba en condiciones de hacerlo. Ahora, digo, ¿qué otros elementos hay en la causa sustanciosos que refuerzan la hipótesis del femicidio? Bueno, perfecto. Bueno, hay un tema que se hizo una pericia. Una pericia con gente de CIF, peritos del CIF, ¿no? CIF, o sea, no estoy hablando de. Sí. No estoy hablando de perito aparte, no. Bueno, ese perito, o esos peritos, ya comenzó mal de entrada, la pericia. ¿Por qué? O sea, cuando llega. Cuando está en la foto, o sea, todo lo que estoy diciendo está en la foto. Cuando llega, los peritos dicen que no había ningún tipo de problema de desorden. Perfecto, no había desorden. Estaba el living, suponen siempre los sillones en el living, y había un colchón de 2 plazas tirado sobre los sillones. Bueno, si eso no es desorden, claro. ¿El desorden dónde está? ¿Verdad? Entonces, bueno, y los peritos dijeron que no había desorden. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos decir que no hay desorden? Si estamos acá y acá hay un colchón, ¿no es cierto? Que está, digamos, una cama tendida, significa que alguien durmió. Claro. O sea, es un huésped, que no tenía dónde lo pusieron ahí. ¿En qué horario habría ocurrido aproximadamente? Bueno, eso fue a las 7 y pico. De la mañana. De la mañana, exactamente. Dice que el perito hace una inspección ahí en el lugar del hecho y da un informe, me imagino, al fiscal a cargo. Bastante extenso, más 140 hojas, pero te digo cómo comenzó el tema. ¿Viste? O sea, no hay desorden. Si el colchón tiene que tener dormitorio. Y si está puesto en un lugar, tiene que estar adecuadamente puesto, no tirado sobre el sillón. Claro. Es como si venimos acá y encontramos un sillón, un colchón acá sobre esta silla. Claro. O sea, bueno, eso ya comenzamos mal. Después, la cantidad. Claro, yo soy ingeniero, y no lo digo por nada, sino yo soy ingeniero y tengo trabajos de ingeniería presentados en Argentina y afuera. No lo estoy diciendo para hacer propaganda, sino, ¿por qué? Para decir que sé lo que hace un informe. Claro. Sé lo que hace un informe y también fui perito de parte. Yo soy ingeniero aeronáutico, así que he hecho peritajes de aviones, bueno, que son bastante complejas. Complejas, ¿no? Bueno, por supuesto que uno se equivoca o escribe mal, pero después lo revisa. Claro. Y entrega. Antes de presentarte, tiene que estar algo lógico. Inmaculado, tiene que estar. Bueno, más una causa compleja. Más hablando de una causa con muerte. ¿Y qué hizo acá el fiscal? Bueno, ahora te comento. El tipo que primero. Perdón, no el fiscal. El fiscal no, el perito. Sí. Lo primero fue que el tipo, así como escribió, entregó. O sea, con error de ortografía, con error de gramática, un desastre. Eso, digamos, la forma, que no es menor, porque uno tiene que hacer un informe bien hecho. Tiene que ser profesional. Exactamente, porque además tiene que ser adecuadamente comprendido. Si uno a una causa compleja como esta le metemos la falta que hay, la sintaxis, bueno, entonces estamos en un problema, ¿no es cierto? Bueno, además de eso. Bueno, y después llegaron a conclusiones, pero nefastas. Te digo. Hubo una pelea en el living, seguramente, ¿no? Bueno, entonces decía el fiscal, el perito. El fiscal, el perito dijo que decía que no podía comprobar que García Viarengo había estado en el balcón. ¿Por qué razón? Porque no había huellas plantales. O sea, no había pisadas. Claro. Pero sí que estuvo en el living, porque sí había huellas plantales. Claro. Lo mismo que mi pobre hija. Sí. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, de esa manera, él podía afirmar
Que Viarengo no estuvo que en el no estuvo balcón. ahí. Pero entonces, como yo soy ingeniero y trabajado mucho con demostraciones, esas cosas, Sí, sí. mucho, o sea, es lo que ha hecho una demostración por el absurdo. El absurdo, ¿qué significa? Uno propone una hipótesis que no es, sabe que no es cierta y llega a un resultado tonto, fuera. Claro, sin fundamentos. Claro, digo. sin fundamental, no. Que por ejemplo, 2n igual, es un número impar, 2 por n. ¿Qué significa? Cualquier número multiplicado por 2 es par. Chao, Claro. se acabó. ¿Viste? Bueno, algo así más o menos. Bien. Ahora digo, el fiscal es el que lleva las riendas de la investigación. Claro, claro, claro. Auxilia el perito, le acerca un informe al fiscal, el fiscal advierte ahí que había algo que estaba mal. Sí, sí, advirtió. ¿Y qué le dijo? Bueno, el fiscal le preguntó. Y le dijo, usted puede, así, Sí. fueron varias cosas, pero vamos a ver cómo la concluye, ¿no? Claro. Usted puede aseverar que él no estuvo en el balcón, Claro. porque históricamente A ver. él aseveraba que no había estado en el balcón. Esta pregunta es clave. ¿Y por qué hace referencia aquí Rubén? Porque para saber cuál fue el último movimiento de Viarengo y de Nair. Exactamente. ¿En qué posición estuvo cada uno? Digo, allí el trabajo del perito fundamental, esta pericia. Ahí entonces le pregunta al fiscal y le dice, usted puede asegurar que no estuvo en el balcón Viarengo. ¿Y él qué le dice? Ahí le dijo que no podía aseverar. Pero en el informe... Pero en el informe dijo que sí, que fue lo que le hizo la fiscala. Mire, usted escribió esto. Bueno, ahí como bueno, o sea, Tartamudeó el perito del sí. Es una contradicción total. Por Dios. ¿Viste? Bueno, y vos fíjate que decía que mi hija, que no había... Entonces, mi hija tampoco tendría que haber estado. Entonces, ¿cómo pasó mi hija volando? Sí. Viarengo? No. Entonces, una tontera, pero no Qué tontera. bárbaro. Yo no tiendo a no creer que esos tipos son tontos. Yo tiendo a creer que ahí hay Sí, alguna inclinación para llevar la causa a algún lado, exactamente, digamos. hay una discapacidad del tipo. Una Claro. persona no puede escribir eso. No, Bueno. O sea, no puede escribir eso y después borrar con el codo lo que escribió con la mano. Que no, entonces, el tipo dice que mi hija, que mi hija no se había suicidado. Sí. ¿Por qué? Porque no estaban las huellas del tipo. ¿Y sabes por qué no estaban las huellas? ¿Cuál es la causa? Porque es Sí, interesante esto. lo justifica cómo. O sea, diciendo que las huellas estaban en el living, ¿no es cierto? Sí. Pero no estaban en el balcón. Y mira, es tan loco eso. Claro, O sea, claro. Que porque el living tenía porcelanato. Claro, el relieve del piso era distinto al Claro, otro. era muy liso, especular, como dicen, brilloso. También eso es el porcelanato. Y el otro tenía, digamos, el mosaico rústico que se usa en exteriores. Porque si el porcelanato al poco tiempo, cuando le da el sol, pierde el brillo. Tengo una consulta, Rubén. ¿Él llega detenido al juicio? Llegó detenido al juicio y por eso yo siempre te dije a vos, Ángel, y a todos los que me dieron la mano. ¿Por qué? Porque hicimos una movida. Claro, si no, seguía en libertad. Si no, seguía en libertad el tipo este. ¿Qué esperas del juicio, Rubén? Mira, a mí me preguntaron si creo en la justicia. Mi ex esposa es fiscal. Yo que lo quisiera creer en la justicia. Pero viendo estas torpezas, que yo no las creo que son torpezas. Sí, Ahí o hay inclinación por algo. Sí, o hay gente que no está preparada o no para está estar en esos preparado, lugares, ¿viste? ¿no? Pero estamos hablando de CIF, Supuestamente lo mejor que es tenemos. lo mejor que tenemos. Y bueno, Es el CSI de Salta, digamos, investigan. sí, así de Salta, esta y se manera. investigan cosas de afuera de Salta. Vamos a acompañarte en el juicio, vamos a seguir esta Muchísimas causa y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, y te quería decir que gracias a la movilización que hicimos, entre cuales vos fuiste uno de los primeros que me recibiste cuando Sí. Eso ayudó en gran parte a que se revirtiera esta medida realmente totalmente fuera del lugar. Te hago una pregunta y siempre trato de cerrar con una parte tal vez
¿Cómo la recordás a tu hija? Sí, ¿Qué bueno. querés para tu hija? Bueno, mi hija era un sol, era un Sí. sol, y esto es importante porque mucho de la familia de García Berengo dice que mi hija se suicidó. Primero que el que se suicida no se agarra del balcón. Porque te digo, cuando ella estaba cayendo, Sí. se agarró de la mampostería. Eso está todo contra el acta. En acta, dice el expediente. Y cuando se cayó al piso, agarrada con pedazos, y los pedazos cayeron al lado de ella. O sea, eso. Y mi hija tenía muchos proyectos. Claro. Mi hija estudiaba, estudió la secundaria en Orán, donde fue muy bien. La facultad ingresó a la facultad de periodismo, hizo a su vez paralelamente chef. Sí. Sí, se recibió de chef, siguió con periodismo. Comenzó a estudiar chino mandarín Claro. para... Tenías proyecciones, Claro, digo, porque lo quieren llevar por el lado del suicidio, Claro, porque tenía exacto. tratamiento psiquiátrico, por esos Claro. lados, y tu hija estaba en sus Claro, o cabales. sea, y aparte, si uno tiene tratamiento psiquiátrico o cualquier tratamiento médico, asume que no está bien y quiere Exacto. mejorarse. O sea, no, cuando un tipo se suicida, Sí. un tipo, una persona, la Sí. que sea, deja de hacer las cosas que hace. Que hacía. Ya, o sea, las cosas que hacía. No paga las cuentas, Exacto. no va al Y gimnasio. algo lo va llevando, ¿no? Entonces, Rubén, no. te agradezco. No, el agradecido soy yo, te repito, muy agradecido porque nos dieron una mano toda la prensa, incluso la prensa de Buenos Aires, nos dio una mano muy grande. No es que no te mentimos nada, sino que hablando con la, Sí, tratando de hablar con la mayor verdad, con la verdad. Bueno, y gracias a eso pudimos dar vuelta a una cosa y ya comenzó revertir. mal. Y te digo la última, Sí. decían que mi ex esposa, ella Por ser fiscal. por ser fiscal, ella estaba avanzando. No. Hubo otra persona a cargo. Sí, El CIF, históricamente, el CIF trabaja para los fiscales porque Claro, es un auxiliar. e hicieron estas torpezas. Claro, entonces no había esa influencia. Nada más. Gracias Rubén. Yo soy el agradecido. Nair Klimasauska, comienza el juicio el próximo 28 de julio.